Hola, hoy vamos a hablar de la dependencia emocional, la dependencia afectiva patológica. Como ustedes saben, yo siempre hago hincapié en que para entrar en un vínculo traumático no se necesita ser un dependiente emocional, pero sin embargo hay una gran tendencia a que la dependencia emocional sea un factor muy atractivo y muy facilitador de entrar en este tipo de vínculos. Cuando uno está dentro de lo que es un vínculo traumático o ha salido de un vínculo traumático, termina habiendo generado cierta dependencia afectiva hacia esa persona en función de lo que quiere decir la dependencia afectiva, ¿sí? La dependencia emocional nos va a atravesar de una manera u otra si estamos hablando de un vínculo traumático con una persona con un perfil manipulador. En primer lugar, entender que la dependencia emocional es un patrón de vinculación disfuncional por fallas de apego con quienes fueron nuestros cuidadores primarios o nuestras figuras de apego, ¿sí? Esto quiere decir que por carencias, por negligencias, por maltrato, por abuso emocional, por diferentes cuestiones, estas personas que debían cuidarnos en determinada etapa de nuestra vida en la que la indefensión era real, no lo hicieron de la manera más adecuada. Esto es por negligencia y desconocimiento, desinterés o por incapacidad. Sea la razón que sea, no recibimos lo que necesitábamos en la mirada del otro y a lo largo de la vida después vamos a ir buscando subsanar, reparar, encontrar ese cariño, esa mirada, esa devolución, desde los mismos lugares desde los cuales aprendimos cuando éramos más pequeños a vincularnos. Entonces de pronto se dan estas tendencias a vincularse desde estos lugares en los cuales se presenta una necesidad extrema de ese otro, de un otro que cumpla este rol importante de intimidad en la vida propia como una pareja. Por eso en las dependencias emocionales se suele ver que hay muchas parejas y una tras de la otra y sin ningún bache. Este miedo a la soledad y a todo lo que implica encontrarse con un vacío interno, el autosacrificio que la persona está dispuesta inconscientemente a generar con tal de que el otro no se vaya de su lado, ¿sí? Entonces, para evitar el abandono y el rechazo, van a aprender a tolerar conductas que pueden llegar a ser muy abusivas. La obsesión, la rumiación, la necesidad de control, ya que se vive la potencial ruptura de esa pareja como una catástrofe vital, ¿sí? Como algo que yo no voy a poder tolerar, que no voy a poder afrontar, para lo cual no tengo herramientas emocionales, por lo que es preferible quedarme, someterme, complacer, lograr el equilibrio en este vínculo, sea como sea, y tenga que sacrificar lo que tenga que sacrificar de mí. El problema más grande es este interjuego entre la baja autoestima de quien no se termina de conocer a sí mismo y en este desconocimiento de sí mismo la idealización de un otro. Es por esto que usualmente las personas con tendencias a la dependencia emocional van a ser mucho más atractivas a la vez que sentirse atraídas por personalidades más del estilo narcisista. ¿Y esto por qué es? Porque de pronto esta persona que tenemos enfrente tiene un montón de cualidades que uno no tiene, ¿no? Como esta seguridad en sí mismo supuesta, sentirse suficiente, una cierta superioridad, ya sea porque es una persona que considero inteligente o bella o la razón que sea, empática, luchadora. Uno tiende a idealizar de más, esto es, idealizar es de más, no es admirar a esta persona porque siento que me va a completar en toda esta carencia interna que yo presento. Por eso el narcisista clásico es bastante esperable que sea tanto atraído como atractivo hacia personalidades que tienen este patrón y esta tendencia a no priorizarse, a priorizar que el vínculo se sostenga, a idealizar a una persona por un montón de cualidades que siente no poseer. Entonces esto es una dinámica que termina cerrando, ¿sí? Ahora, hablando específicamente dentro de la dependencia emocional, vamos a encontrar el tipo de dependencia que incluye el patrón rescatador. Hay un subtipo en el cual también se da un perfil de rescatador, de salvador. Esto es, tener todas estas condiciones de no priorizarse, de baja autoestima, de obsesionarse, de querer controlar y necesitar mantener al otro lado nuestro, quizás de una manera un poco más encubierta para con uno mismo, desde un perfil codependiente que tiene que ver con rescatar, con sanar, con cumplir ciertos roles útiles para el otro, ser la empleada doméstica, la secretaria o el secretario, ¿sí? La persona que lo va a sacar del pozo depresivo, la persona que va a ayudar a que salga de una adicción, la persona que con su presencia va a poder hacer una gran diferencia en la vida de esta otra persona.
lo va a hacer sentir sensibilidad y ser más empático cuando era una persona que siempre fue fría y desconectada. Muchísimos roles podemos encontrar desde la codependencia, que tiene que ver en realidad con agarrar esta falencia del otro y tratar de dar la vuelta, de modo que el otro nos devuelva una mirada de amor. Esto es algo que uno aprendió a lo largo de su vida, en la vinculación con los propios padres o las figuras de cuidado, cuando se dio cuenta que necesitaba adoptar este tipo de roles para poder recibir una mirada de aprobación, de valoración o de afecto. Esta es la manera que decodificamos que funcionó. Si yo hice todo bien, me porté bien, era una hijita que hacía las cosas correctamente, que no traía mucho lío, o era el apoyo emocional de mi madre depresiva, o era el apoyo psicológico de mi padre adicto, etcétera, ¿sí? O tenía un hermano o una hermana que hacía demasiado ruido en la familia, entonces yo me quedaba callada. Mi rol siempre fue útil y ante esa utilidad a mí se me ha devuelto una mirada de aprobación. Aprendí que desde ese rol es que yo me tengo que vincular para recibir amor. Es un rol muy complejo porque de niño uno es el clásico rol en que escucha que se lo felicita a ese niño por ser tan adulto, por ser tan maduro para su edad. En realidad esto es algo que está completamente errado, que es completamente nocivo para un niño. Un niño tiene que ser un niño, no tiene que ser maduro para su edad. Y se pierde la capacidad de exploración, el autoconocimiento, la capacidad de jugar con el error y de tolerarlo. La tolerancia al error y la exploración van muy de la mano. Si uno aprendió a siempre estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, haciendo todo lo esperable, nunca estuvo en uno, siempre estuvo en el otro. Y así es como trasladamos esto a la adultez. Entonces, en general, cuando hablamos de codependencia, estamos hablando de una forma de dependencia emocional que tiene este tinte de rescatador, de salvador, de persona que va a ir al cuidado, ¿sí? El cuidador. Entonces, en este rol, la persona se sobreadapta, hipertolera el dolor emocional, se autoexige para anticiparse a cumplir y cubrir las expectativas del otro y las necesidades, se autoinculpa si no lo logra o ante cualquier tipo de fracaso, complace, le falta la capacidad de poner límites, tiene fuertes dificultades con el disfrute porque no conecta consigo mismo, tiene un terror al vacío emocional, a la soledad y tiene un fuerte miedo al descontrol, lo que lo puede llevar a tener tendencias y acciones y conductas que tienen que ver con la manipulación, la victimización, la culpa. El dependiente emocional de base lo único que quiere es ser querido y busca hacerlo de la manera que toda su vida aprendió. Entonces esto es un patrón, una tendencia interna que necesita conocer para poder empezar a desglosar, para poder empezar a hacer experimentos diferentes en vínculos distintos y sanos que lo permitan, para poder empezar a tener información sobre sí mismo, conocerse más, conocer sus capacidades e ir fomentándolas y generándolas. Vean cómo no estoy hablando de que por más de que haya una base bondadosa debajo, sin ninguna intención de lastimar al otro ni dañarlo, con el interés de ser querido, desde este lugar de carencia, el codependiente o el dependiente emocional en sus manipulaciones lo que está haciendo es pedir a gritos ese cariño. Y eso no quita que no sean conductas de manipulación, pero no hablan de que sean personas estructuralmente manipuladoras, sino que son tendencias, que son conductas que se aplican para lograr ¿qué? El control de que el otro me quiera. Es muy importante conocerse en profundidad para detectar qué está en mis manos hacer. Entonces, si ustedes se están viendo reflejados en mayor o menor medida, no tiene por qué ser absolutamente en todas las relaciones de mi historia, o puede perfectamente serlo, en este patrón y esta tendencia a la dependencia emocional, la buena noticia es que hay muchísimo por hacer y que esto no es un destino en absoluto, pero sí es algo que nos permeabiliza y facilita el ingreso de vínculos abusivos sin mirar nuestro propio límite, sin priorizarnos, sin encontrar esa frontera que necesitamos marcar fuertemente para que ningún vínculo de ninguna índole ingrese a nuestras vidas y se instale de una manera nociva que haga que nosotros nos pongamos en un plano que no sea el central, el del autocuidado. Entender que implica un patrón de dependencia emocional es importante también porque cuando se sufrió de este vínculo traumático en el que, como sabemos muy bien, se instaló a través de esta intermitencia, el refuerzo, la manipulación explícita, el bombardeo amoroso para que después lleguen las devaluaciones y demás cuestiones que hasta a nivel biológico instalaron el vínculo traumático. Cuando estamos insertos en esta dinámica y cuando salimos,
podemos estar ya inmersos en una dependencia emocional. ¿Esto qué quiere decir? Necesitando extremadamente del otro, obsesionándonos y rumiando respecto de ese vínculo y de esa persona, autosacrificándose, sobrepasando los propios límites, pensando y sintiendo que la ruptura va a ser una catástrofe, que no voy a poder sostenerla, que la soledad es peor, que el vacío emocional es intolerable, con una autoestima baja, la tuviéramos antes o no, con un desconocimiento de la propia identidad, porque el trauma que generan estos vínculos va a ser un efecto dominó en todas estas áreas que van a transformarnos temporariamente en dependientes emocionales. Entonces, ya sea que de base teníamos esta estructura o ya sea que se construye a través del vínculo traumático, es un tema muy, muy importante de entender, de tener a mano y de conocer de qué maneras yo puedo empezar a salir de ahí. Entonces, cuando yo me empiezo a vincular con cualquier persona en mi vida y empiezo a sentir que mis límites se están desdibujando, que mis fronteras no están siendo respetadas, que yo no me estoy haciendo respetar, puedo empezar a cuestionarme qué pasaría si empiezo a poner un límite, cómo tolero el malestar de que no me acepten el límite, voy a entrar en la complacencia y naturalizar que el otro no acepte mi límite porque con tal de estar bien con esa persona me banco cualquier cosa y hipertolero, o voy a poder hacer el experimento de sostener ese límite y si el otro no le gusta es que no me está respetando. Y ahí voy a ir construyendo mi conocimiento sobre mí mismo y sobre mis recursos para sostener ese malestar, que puede estar instalado de toda la vida o puede ser algo aprendido en este vínculo traumático. En general hay como un combo entre las dos opciones, ¿no? Porque de alguna manera, como siempre, tenemos algunas partes de apego inseguro que potencialmente se activan en los vínculos traumáticos, de alguna forma es un poco de cada cosa. Así que espero que esto les abra los ojos y los ayude a mirarse con mucha curiosidad y explorarse internamente para conocerse en profundidad, poder buscar estos patrones en la propia historia, desde qué lugares yo me aprendí a vincular y yo aprendí qué era el amor y cómo se vivía y cómo se soportaba y se sostenía y el amor dolía, el amor no estaba del todo como yo lo necesitaba y sin embargo yo naturalizaba, sostenía, toleraba o incluso me disociaba emocionalmente. Entonces esto es como una parte muy avanzada de nuestro proceso cuando estamos hablando de vínculos traumáticos y salida de ellos, en la cual nos hacemos cargo de los propios patrones que pueden estar ahí latentes sin desestimar los efectos traumáticos del abuso emocional en un vínculo de esta índole. Por eso es tan importante acompañarse con una psicoterapia individual para profundizar en este trabajo de autoconocimiento, porque este trabajo es el que va a llevarnos a ser libres emocionalmente y poder vincularnos desde la salud, en definitiva, ¿sí? Entonces, una vez que pasó el temblor, que pudimos disolver la disonancia cognitiva, que pudimos integrar la experiencia traumática, que pudimos recobrar cierta autonomía, es muy importante que ahondemos en estos patrones de vinculación, monitoreando las nuevas formas de vincularnos cuando vamos saliendo al mundo de nuevo a través de un trabajo de autocuidado, de autoobservación, acompañado por un terapeuta idóneo y especializado.